tanto jugar, esto ya agotarán. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana. Los lunes y los niños nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Los lunes y los niños nos vamos a la cama. Hasta mañana. Los niños ya están descansando en sus colchones Lo Mónaco. Dulces sueños. Grupo Lo Mónaco te ha ofrecido los Lunis. Puedes ahorrar algo de dinero en insecticida. La mosca de la Laja sobrevuela las riberas. Y puedes ahorrar mucho dinero comprándote en 84 cuotas y sin entrada un Hyundai Getz desde 112 euros al mes o un Accent desde 131 euros. Hyundai. Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. Muy buenas noches. De esta forma, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta tarde la inmediata retirada de las tropas de Irak. Una decisión que ha sido tomada por el Gobierno, ha asegurado Rodríguez Zapatero, por el compromiso público asumido con los ciudadanos y ante las pocas perspectivas de que Naciones Unidas, de que la ONU se haga cargo de la situación en Irak. En la declaración institucional, esta que ven, junto a Rodríguez Zapatero han estado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el titular de Defensa, José Bono, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. El anuncio de la retirada de tropas ha sido respaldado esta tarde desde las filas socialistas y duramente criticado desde el Partido Popular. En Irak, en este momento, hay 1.300 soldados españoles integrados en la Brigada Plus Ultra, de la que también forman parte contingentes de varios países iberoamericanos. El 12 de julio de 2003, ya terminada la guerra, comenzó el despliegue escalonado de las tropas españolas en la zona centro-sur de Irak, en las ciudades concretamente de Diwaniyah y Nayaf. Su misión era la de contribuir a la seguridad y a la estabilización del país. La decisión del regreso de las tropas se hace pública tan solo unas horas después de la toma de posesión del nuevo gobierno. Los 16 miembros del nuevo Ejecutivo han jurado o prometido hoy sus cargos ante el rey. El nuevo gabinete, encabezado por Rodríguez Zapatero, está formado por 8 hombres y 8 mujeres y tiene 2 vicepresidentes, Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solís. Jornada de gran tensión en los territorios ocupados. Hamás ha enterrado hoy a su jefe, muerto ayer a manos del ejército israelí. La organización palestina ya ha designado a su sustituto, pero lo mantiene en secreto por motivos de seguridad. Dani Pedrosa triunfa en el primer Gran Premio de la temporada y sube a lo alto del podio en su debut en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Y en fútbol sigue la polémica sobre el derbi madrileño. Los atléticos insisten en que el gol de la victoria del Real Madrid fue ilegal. Comenzamos, ha sido esta tarde en torno a las 6:30 cuando comparecía en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero ha anunciado la retirada inmediata de las tropas españolas destinadas en Irak, una retirada que se hará lo antes posible y con la mayor seguridad para nuestros soldados. Rodríguez Zapatero ha justificado su decisión por el compromiso asumido ante los ciudadanos y ante las pocas perspectivas de que la ONU se haga cargo de la situación en Irak. Esta ha sido la declaración institucional del presidente del Gobierno. Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. En marzo de 2003, hace más de un año, formulé
un compromiso público que he reiterado nuevamente el pasado mes de febrero. Dije entonces que en caso de ser elegido presidente del Gobierno por los ciudadanos, ordenaría el regreso de las tropas españolas en Irak si la ONU no se hacía cargo de la situación política y militar. Con la información de que disponemos y que hemos recabado a lo largo de las últimas semanas, no es previsible que se vaya a adoptar una resolución de la ONU que se ajuste al contenido al que quedó condicionada nuestra presencia en Irak. Tanto las manifestaciones públicas de los principales actores implicados en este conflicto, como los contactos mantenidos por el ministro de Defensa a petición mía en el curso del último mes, no aportan indicios que permitan prever una variación sustancial en la situación política y militar existente en Irak en los plazos previstos y en el sentido reclamado por el pueblo español. Estas circunstancias me han llevado a adoptar la decisión de ordenar el regreso de nuestros soldados con la máxima seguridad y por consiguiente en el menor tiempo posible. Esta decisión responde antes que nada a mi voluntad de hacer honor a la palabra dada hace más de un año a los españoles. El Gobierno, animado por las más hondas convicciones democráticas, no quiere, no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles. Esta es su principal obligación y es también su principal compromiso. La decisión responde también al propósito de contribuir a la lucha que libra la comunidad internacional contra el terrorismo desde el más estricto respeto a la legalidad internacional. El Gobierno español seguirá apoyando firmemente la estabilidad, la democratización, la integridad territorial y la reconstrucción de Irak, y de acuerdo con este principio promoverá cuantas actuaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea ofrezcan un marco de cooperación internacional que contribuya eficazmente a que los iraquíes recuperen su soberanía y puedan organizar libre y democráticamente sus elecciones para construir su propio futuro en paz, independencia y seguridad. El Gobierno mantendrá la condición de España como aliado fiel de sus socios. Cumpliremos los compromisos internacionales de nuestro país, muy especialmente los relacionados con nuestra participación en misiones internacionales de paz y seguridad. Quiero expresamente mostrar mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas, que día a día cumplen sus misiones en España y en los lugares más diversos del mundo, y que en Irak han dado muestras constantes de su preparación, profesionalidad y disciplina, así como de su humanidad y entrega en ayuda a la población civil iraquí. Vaya pues para ellos, y en nombre de todos los españoles, mi agradecimiento y afecto personal y el del Gobierno. El ministro de Defensa les dará cuenta en los próximos días del proceso de vuelta de las tropas. Por mi parte, les anuncio que, de acuerdo con lo que he manifestado en el reciente discurso de investidura, hoy mismo he solicitado la convocatoria urgente del Pleno del Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe a los grupos parlamentarios sobre las razones y el alcance de esta decisión que, por otra parte, hace unos minutos he comunicado personalmente al líder de la oposición. Desde el Partido Socialista respaldan la decisión del presidente del Gobierno de retirar las tropas de Irak. El portavoz socialista José Blanco ha manifestado que la medida responde al compromiso adquirido por José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña electoral y en el debate de investidura. El PSOE quiere manifestar
su apoyo total a una decisión que, por una parte, responde a un compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero y, por otra, trata de garantizar la máxima seguridad de nuestros soldados en Irak. Con esta decisión, el presidente del Gobierno de España demuestra su intención, anunciada en el recién debate de investidura, de actuar siempre teniendo presente la voluntad de los españoles y la de respetar la legalidad internacional. Para el secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, retirar las tropas hace a España más vulnerable frente al terrorismo. Además, ha criticado el que José Luis Rodríguez Zapatero haya tomado esta decisión sin consultar previamente al Parlamento, como había prometido, y ha añadido que se ocultó esa posición en el debate de investidura. Quiero decir también que esta decisión, tomada de una manera tan precipitada, cuando había un esfuerzo por parte de todos los países que están presentes en Irak y por parte de Naciones Unidas para adoptar una nueva resolución, hace de España un país poco fiable ante sus socios internacionales. Creo que es una decisión insolidaria para con muchos países que están presentes en Irak, muchos países de la Unión Europea, muchos países centroamericanos y de otros lugares del mundo. Estos países están ahí respaldados por Naciones Unidas y en este momento y con esta decisión se les deja solos. Esta es una decisión que le corresponde al Gobierno, con la que nosotros manifestamos nuestra discrepancia y de la que ojalá no se deriven graves consecuencias para nuestro país. La noticia ha sido valorada también por los portavoces y líderes de otras formaciones políticas. Es una decisión muy importante con repercusiones democráticas, de regeneración democrática en nuestro país y muy importante también porque tiene repercusiones en la política exterior internacional y frente a la política de guerra abre algunas perspectivas a una política exterior de derecho internacional y de paz. Es una solución coherente con lo que había dicho el Gobierno español y el señor Rodríguez Zapatero ha estado a la altura de la decisión que había anunciado. La imposibilidad de que las Naciones Unidas asuman el control político, militar y económico de la situación de Irak, el fracaso de la hoja de ruta que marcaron también la Unión Europea sobre el conflicto entre palestinos y israelitas, entendemos que en esos momentos es la única solución la retirada de las tropas españolas. Nos parece una noticia que, aun cuando se haya adoptado por las circunstancias de extrema gravedad y de crisis que se vive en Irak, nos parece positiva en relación a lo que es una reacción a lo que el gobierno del Partido Popular anterior, en una guerra preventiva, cínicamente denominada así, y una guerra a todas luces ilegal. Nosotros no puedo, en cualquier caso, evitar de decir que nos ha sorprendido la rapidez de la decisión, pero en cualquier caso ya advertimos también en el debate de investidura que de tomarla la apoyaríamos porque es un cumplimiento del compromiso electoral del Gobierno y que le apoyaríamos especialmente en lo que pudiera recibir de críticas en el interior y en el exterior. Nos hemos puesto también en contacto con los mandos de nuestras tropas en Irak para conocer cómo han recibido allí la decisión del Gobierno español. Lo primero que les preguntábamos es cómo han recibido la noticia. Lo hemos conocido a través de los medios de comunicación social, concretamente a través de Radio Exterior de España, que lo hemos oído, teníamos sintonizada esa emisora, y se ha suspendido el partido de fútbol que estaban retransmitiendo y hemos oído la declaración del presidente del Gobierno y posteriormente lo hemos visto en el canal internacional de televisión. Nosotros, nuestro estado de ánimo hasta este momento y actualmente es el que teníamos hasta ahora. Entonces, bueno, pues es un estado de ánimo cumpliendo la misión que teníamos asignada y haciéndolo bien, lo mejor posible. Una operación de repliegue militar es una operación en regla que lleva aparejado un estudio logístico previo, logístico operativo para proceder al repliegue de la fuerza y supongo que de la infraestructura o instalaciones o lo que se decida que se haga en lo que hay aquí en Base España y en el resto de los destacamentos que tiene la brigada multinacional. Entonces, aventurar ahora procedimientos y fechas es prematuro, porque eso ya digo que lleva aparejado un estudio previo. Bueno, pues que nosotros estamos aquí cumpliendo la misión que tenemos encomendada, que cuando se nos encomiende otra, procuraremos hacerlo de la mejor manera posible y poniendo el máximo énfasis en ella.
En este momento en Irak hay 1.300 soldados españoles. Están integrados en la Brigada Plus Ultra y se fueron desplazando a ese país, a Irak, de forma escalonada meses después de acabar la guerra, en mayo de 2003. Su zona de actuación ha sido el centro y el sur del país, concretamente las ciudades de Nayaf y Diwaniyah. El 28 de agosto del 2003, las tropas españolas destacadas a Irak inician su misión de control de la provincia central de Al-Qadisiyah, poblada por una mayoría chií. Meses antes caía el régimen de Saddam Hussein y se había iniciado la administración de Irak por el mando militar aliado. En primavera, el gobierno de nuestro país había autorizado en Consejo de Ministros la participación de una misión militar española en la reconstrucción de Irak. El Consejo de Seguridad de la ONU fijaría por unanimidad el 22 de mayo siguiente los criterios que habrían de marcar la actuación en territorio iraquí de las tropas extranjeras pertenecientes a 19 países. Según la resolución 1483 de la ONU, los soldados acudían a ayudar al pueblo iraquí en la labor de reformar sus instituciones, reconstruir su país y contribuir a que algún día existan en Irak condiciones de estabilidad y seguridad. El gobierno español fijó un plazo operativo a las tropas de la misión Plus Ultra, en la que se integrarían militares de 4 países centroamericanos, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, que compartirían instalaciones con los 1.300 soldados españoles enviados. La misión concluiría el 13 de diciembre del 2003, aunque podría ampliarse en principio hasta el 30 de junio del 2004. El cuartel general quedaría instalado en Diwaniyah, lugar estratégico en el territorio encomendado a las provincias de Al-Qadisiyah y An-Nayaf. En los 8 meses transcurridos han muerto 11 militares españoles en distintas circunstancias. Los soldados españoles han aportado soluciones de emergencia en el campo sanitario, han canalizado ayudas alimentarias, han contribuido a la formación de una policía autóctona y han mantenido buenas relaciones con las autoridades territoriales, en cuyas demarcaciones han operado las tropas españolas, siempre bajo mando polaco. Pues la noticia de la retirada de las tropas españolas de Irak no ha cogido por sorpresa a la administración norteamericana. La consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, ya lo apuntaba esta mañana en una entrevista televisiva en Washington. Está Sagrario Ruiz de Apodaca. Muy buenas tardes para ti, Sagrario. ¿Cuál ha sido esa primera reacción, aunque no oficial todavía, de Condoleezza Rice? Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, como decíais, aquí todavía no ha habido una reacción oficial por parte del Gobierno. Sí tenemos esas declaraciones de la consejera de Seguridad, que las hacía a una cadena de televisión estadounidense y se producían un par de horas antes del anuncio oficial por parte de Zapatero. Condoleezza Rice, como si ya supiera o presintiera que ese anuncio se iba a hacer oficial hoy, ha dicho que no le sorprendería nada esa retirada de las tropas españolas de Irak, pero que por otra parte no afectará a la coalición que todavía sigue allí. Textualmente ha dicho, no afectará todavía a esa coalición vibrante y firme sobre el territorio. Otras reacciones han sido las de los medios de comunicación, que han recogido la noticia en cuanto la han sabido, entre las noticias más importantes de sus informativos, y está en portada. Otra reacción viene también por parte de la oposición demócrata. El senador Lieberman, que en su día fue aspirante a convertirse a candidato demócrata a la Casa Blanca, ha dicho que Rodríguez Zapatero se ha precipitado en tomar esa decisión y que espera que sea temporal. Cree el Lieberman que la decisión de Zapatero se debe más al cumplimiento de una promesa electoral que a un deseo que las tropas se vayan definitivamente de Irak, porque él ha dicho, en Irak hace falta mucho trabajo y hay mucho por hacer. Desde la Casa Blanca, pues como decía, todavía no hay una reacción oficial. Bush pasa este fin de semana en su residencia de los fines de semana, en Camp David, pero durante estos últimos días le hemos escuchado muchas veces hacer un llamamiento a la unidad y a la firmeza de todos los países que forman parte de la coalición para seguir en Irak hasta que la situación sea segura y los iraquíes tengan efectivamente ese proceso democrático garantizado. Así pues, es de suponer que la reacción oficial por parte de la Casa Blanca pues no será muy bienvenida esa noticia, y esto es todo lo que podemos apuntar por el momento. En Londres tampoco de momento hay ninguna valoración oficial. En la capital inglesa está nuestro compañero Enrique Peris. Muy buenas noches, Enrique. ¿Hay novedades? Pues desde Downing Street no han querido comentar el anuncio hecho hoy por el nuevo presidente del gobierno español. Han indicado que ya conocían la postura de Rodríguez Zapatero, que era un compromiso electoral expresado claramente y reiterado tras las elecciones.
El gobierno británico, en todo caso, respeta esa postura, según nos han dicho en la oficina del primer ministro. Es más, fuentes oficiales británicas han indicado también que los efectivos militares británicos en Irak podrían contribuir a proteger o a cubrir de algún modo la retirada, la salida de los efectivos españoles. En cualquier caso, el anuncio de Rodríguez Zapatero se produce, recordemos, un par de días después del encuentro que mantuvieron en Washington el primer ministro británico Tony Blair y el presidente de los Estados Unidos Bush. Una reunión en la Casa Blanca que quiso dar una imagen de unidad y en la que Blair se esforzó por conseguir un papel central para Naciones Unidas en la administración de Irak. Los medios informativos del Reino Unido sí dan importancia a ese anuncio formulado hoy por el nuevo jefe del gobierno español. Por el volumen de la fuerza española destacada en Irak, 1.300 soldados muy integrados en la fuerza de la coalición, así lo dice hoy, por ejemplo, la BBC, según la cual estos días los soldados españoles han tenido además que entrar reiteradamente en acción, pero sobre todo tiene importancia por los aspectos políticos del asunto y porque podría servir de ejemplo a otros países. El gobierno de Polonia, por ejemplo, ha dicho que la retirada española complicará la organización de la misión en la zona y que desde luego ellos, los polacos, no están en condiciones de cubrir el hueco con soldados propios. Gracias, Enrique Peris. Nos vamos a ocupar ya de la cada vez más complicada situación en Oriente Medio. Más de 200.000 palestinos se han manifestado clamando venganza en Gaza y Cisjordania en homenaje al líder de Hamas, Abdelaziz al-Rantisi, asesinado en una operación selectiva del ejército israelí. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, ha subrayado que continuará con su táctica de eliminación de terroristas. Un volcán de venganza. Eso anuncian, con el lenguaje inflamado por la intensidad del duelo del líder asesinado, centenares de milicianos de Hamas, acompañados por decenas de miles de palestinos que han oficiado por las calles de Gaza el funeral de Rantisi. Él quería morir como un mártir, proclaman las pancartas en medio de las ráfagas de las metralletas, y su muerte será reparada con un centenar de atentados. Prefiero un misil israelí que morir de cáncer, decía él hace 2 semanas. Hamas mantiene en secreto el nombre de su nuevo líder en Gaza para evitar su muerte. Uno de los posibles nuevos jefes es este hombre, Mahmoud al-Zahar, médico y escritor que ya escapó a un intento de asesinato de la aviación israelí. Vamos a continuar nuestra lucha armada, la unidad de los palestinos y el castigo a Israel por todos los medios. La tensión aumenta. El ejército israelí ha neutralizado en el último mes, desde el asesinato del jeque Yassin, el líder espiritual de Hamas, medio centenar de atentados palestinos, según los servicios de información israelíes. Y desde la cumbre de su euforia, después del respaldo recibido de George Bush, Sharon avisa, van a continuar los asesinatos selectivos. El primer ministro israelí ordenó el del doctor Abdelaziz Rantisi nada más regresar de Washington. Su plan unilateral de paz consiste ahora, según dijo a su gabinete, en aniquilar a todos los cabecillas de los grupos radicales islámicos que pretendían perpetrar atentados simultáneos en varias ciudades de Israel. Tanto la administración norteamericana como el candidato a la presidencia, John Kerry, mantienen la misma posición frente al asesinato de Abdelaziz al-Rantisi, la consideración de terrorista de Hamas, el movimiento que Rantisi lideraba, y el derecho de Israel a la autodefensa.